Nosotros hoy tenemos la segunda parte. Mitos y leyendas sobre el Futre. Viajamos hasta Uspallata para conocer más acerca de él. Hoy vamos a hablar de sus apariciones, porque mucha gente lo vio. Y también vamos al lugar del hecho, donde fue enterrado. Ya saludo a los invitados del día de hoy. Nuevamente con nosotros Diego Grilli, integrante del elenco teatral, la 13ª compañía. Ahí está. Bien, ahí te salió bien. ¡Tac! Te lo dice, sí. Sí. ¿Cómo es, Diego? Muy bien, Goga, muy bien. Muy contento de estar de nuevo en tu programa, tocando este especial del Futre. Mucha gente se quedó con ganas de más, ¿no? Y dijimos que vamos a hablar de apariciones, pero además, ¿no?, de la parte del cementerio, porque fuimos al lugar del hecho, mucha gente dice que sí, otros dicen que no, otros que están ahí, pero nunca tuvo, digamos, nada. Digo, un hombre tan importante, ¿cómo no va a tener nada? Son una de las preguntas que vamos a ir desarrollando, pero voy a saludar a mi invitada también. Ella es una copada, ¿no? Marita Fontana, historiadora. Hola, Marita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantadísima de estar acá con ustedes, realmente. Me encanta, Marita, ¿no? La onda cuando estábamos hablando del Futre. El Futre, ¿no?, para los historiadores, es una historia muy importante para Mendoza. Totalmente, totalmente. Es una leyenda, un mito, pero que se ha hecho carne en los mendocinos. Es decir, lo palpamos casi al Futre cuando subimos, ¿no? Cuando nos vamos a la montaña, no solamente en Uspallata, sino en Puente del Inca, en Cacheuta. O sea, el Futre está por las vías del ferrocarril. Está por las vías del ferrocarril. Vías que ayer hablábamos con Diego, que no era, digamos, común que en esa época, con todo el dolor físico, haya una presión tal como para terminar. ¿Por qué había un apuro de decir, hay que terminar esto? ¿Por qué el señor Mr. Foster decía, hay que terminar con esta obra? ¿Políticamente implicaba mucho? Bueno, mirá, si nos ubicamos en la época, Sí. plena revolución industrial en Europa, acá gobiernos, digamos, progresistas, esta generación del 80 que quería traer el progreso rápidamente, sí. Buenos Aires ya lo tenía, y había que unir rápidamente Buenos Aires, sí, con Valparaíso, unir los dos océanos, los puertos. Bien. Para las importaciones, había que terminar el ferrocarril. Había que terminar, como sea, ¿no? Trayendo presos de Inglaterra, como habíamos visto ayer, ¿no? Y esta cosa de que Mr. Foster era inglés, era de Inglaterra. ¿Por qué no podía dirigir un argentino o un chileno, o más que nada un argentino, si la obra era nuestra? ¿Confiaban mucho en los ingleses en esa época? Bueno, es que era nuestra, el Estado argentino intervenía ahí, pero los capitales, sobre todo, eran ingleses. Ajá, por lo tanto, ahí estamos, telégrafo junto con el ferrocarril, después teléfono, etcétera, etcétera, pero los capitales eran británicos. Ay, qué nervios. ¿Quién tenía que dirigir? ¿Quién? Un inglés. Un inglés. Perfecto. Un inglés. Vamos a meternos de lleno con el informe especial y después venimos acá a desarrollar. Te contextualizamos un poco lo que sucedió ayer, pero fuimos al lugar donde estaría sus restos. Estamos hablando del Futre, del cementerio de Uspallata. Primera parte del informe especial del día de hoy, mira. Donde está enterrado el Mr. Foster, señor Foster, Mr. Foster. Mr. Foster, sí. Como veníamos hablando. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué se eligió este lugar? Era un lugar ya icónico, ¿no?, de Uspallata. ¿Solamente se enterraban a las personas de alto rango? Mirá, Gonza, la verdad que el Uspallata fue realmente la población más importante que había dentro de lo que es la cordillera de los Andes. Y el cementerio más importante que había para la gente con más importancia era Uspallata. Entonces deciden traerlo a Foster acá al cementerio de Uspallata para no dejarlo como generalmente se solían dejar la gente que moría en el ferrocarril, se lo solía dejar al costado de la vía. Hay muchos lugares en Mendoza. No se los enterraba, se los dejaba... Sí, se los enterraba, pero en el lugar donde había fallecido, o sea, al costado de la vía. Pero como él tenía una jerarquía dentro del ferrocarril, lo traen justamente acá al cementerio de Uspallata. O sea, este era un lugar muy importante, no venía cualquiera, digamos, no iban a estar enterrado a cualquiera. Estamos hablando de que había mucha división en las clases sociales
las clases por ahí bajas, los obreros, no los enterraban en el lugar, El obrero quedaba en el lugar. En el lugar que generalmente donde trabajaba. fallecía, sobre todo si eran los obreros del ferrocarril. ahí. Hay muchos lugares en Mendoza donde podés encontrar tumbas al costado del ferrocarril, Ujú. que morían y los enterraban ahí. Pero él, al tener otra condición social, lo traen acá al cementerio de Uspallata. Acá Está traían a enterrado. cualquier cuerpo, digamos, sean asesinados o sean muerte natural. Todos, A todos. los que morían. Todos de rango, digamos, Sí, claro. todos los que morían, todos los importantes, Ujú. digamos, que morían relacionados a la montaña, o sobre todo en este caso que estamos hablando, venimos contando nuestra historia del Futre, Sí. lo traen acá al cementerio de Uspallata porque él tenía mucha jerarquía. ¿no? Bien, estamos, Dentro del vos me ferrocarril. decís, por ejemplo, tiene mucha jerarquía. Mr. Foster, y yo pienso, ¿no? Veo tantas tumbas, ¿no? Veo tumbas que están muy bien hechas, y otras que están, como estamos acá, ¿no? En la tierra, que no tienen ni nombre, solamente tienen un palito, tienen la tierra. Me imagino, hombre importante de la época, muy importante también para la cultura de Mendoza. Me imagino que fue un lugar que está enterrado en un lugar importante, ¿o no? Mirá, Gonza, hay que pensar Un lugar que fue- icónico, lo estoy No, mirando. es que No. hay que pensar que fue a principios del siglo XX. Sí. Que mucho de lo que vemos nosotros es posterior. Ujú. Acá hay una cuestión de que él se lo entierra acá, y donde justamente estamos acá en este sector Sí. del cementerio de Uspallata, es el sector donde están las tumbas más antiguas. Ajá. Según los registros históricos de la Municipalidad de Las Heras de Uspallata, en este lugar es donde están las tumbas más antiguas, que es justamente lo que está alrededor nuestro. Bien. Que alguna de estas tumbas tiene que ser la tumba de Foster. O sea que no está resaltada acá, no está marcada como una de las tumbas más importantes de Mendoza. No, porque en ¿Por qué? realidad, mira, hay dos cuestiones. A ver, contame. A ver, la primera Sí. es que hace tantos años que se puede haber traspapelado, ¿no? Ujú. Y la otra es que hubo, hace muchos años, bajó una luz de barro de los cerros de acá de las Ujú. quebradas, Sí. y arrasó con un montón de tumbas que ya estaban acá en el cementerio. O sea, puntualmente la tumba de Foster no sé y no sabemos cuál es. O sea, porque toda la gente que yo he tratado de contactar para que nos puedan llegar a orientar de Ujú. cuál es la tumba de Mr. Foster, nos dicen todo lo mismo. Sabemos que está enterrado en Uspallata, no sabemos cuál es la tumba de él por esta cuestión. Sobre todo, muchos dicen de que ese alud de barro barrió con el cementerio de Uspallata, y bueno, lamentablemente se perdió esa información, placa o lo que pueda haber habido sobre la tumba de Mr. Foster. O sea, esa es la razón por la cual no puedo mostrarle Mira. ni a vos ni a la audiencia cuál es la tumba puntual. No lo sé, lamentablemente, pero que está acá, y todos los registros históricos cuentan de que él está enterrado acá. Que está allí. Muchos hablan que está allí en Uspallata, en el cementerio de Uspallata, pero la pregunta es, si era un hombre tan importante, ¿sí? Como todo el mundo dice que lo fue, ¿por qué no se le hizo una mención en ese cementerio? Está bien, ponele que ocurrió la avalancha que nos dijeron, pero ¿por qué no hay algo que recuerde a Mr. Foster? Hombre importante de la época estamos hablando, ¿no? Diego, Sí. es una gran pregunta que me quedó pendiente, ¿no? ¿Por qué, si es un hombre tan importante? Porque no nos olvidemos que esto es una leyenda. Sí. ¿Sí? La leyenda mezcla mucho de la realidad, mucho de que existió un Mr. Foster, pero quizás no fue asesinado, quizás fue un hombre de la época, ¿sí? Y haya muerto en Londres. Se volvió a Londres y se murió. ¿sí? Es raro que no haya una tumba, como vos decís. Ahí es donde se desdibuja la realidad. ¿sí? Sumemos a que Mr. Foster se queda en estas tierras, Ujú. pero con la extraña forma de un caballero sin cabeza. Total. ¿Hasta dónde llega la imaginación de la clase popular, que es de donde surge la historia del Futre? ¿sí?
La historia de mitificar a este personaje inglés que puede haber sido bravo, ¿sí? Que puede haber sido violento, que dejó su huella en esa comunidad tan heterogénea que habitaba la zona de Uspallata a principios del siglo XX. Desde la brujería dicen muchos que cuando una persona revive, y lo pongo entre comillas, ¿no? Dice que tanto su espíritu como su cuerpo, lo que queda de él, va consigo. Por eso nunca se encontraron los restos de este hombre más allá de la avalancha. No, dice que porque se aparece. Bien. Como todavía está como, entre comillas, lo voy a poner esto, en vida. Sí. Quizás, si todo esto es cierto, si todo esto tiene un fundamento místico, ¿sí? Esa es una versión de la Sí. parte mística. Ujú. Si es una versión potente, se sigue avalando, se sigue sosteniendo. Hay gente que lo sigue contando, ¿sí? Ujú. Este guía de montañas lo asevera, lo afirma. Ujú. Es una verdad. Puede que mucha gente lo haya visto o haya visto algo similar y entonces se va transmitiendo del boca a boca. Y eso es lo que refuerza una leyenda tan importante como es la del Futre, que roza ya la fantasía. ¿Sí? Ya hay una figura espectral que se aparece Bien. con la cabeza en la mano. ¿Sí? Leyendas, mitos, cuentos. Es importante diferenciarlos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Voy a Marita. Marita, Sí. un cementerio donde nos acaba de contar Pato, ¿no? El guía de montaña, que no iban todos a los cementerios en esa época, que los empleados, aquellos que morían, ¿no? Realizando las obras, eran enterrados allí, o ni siquiera enterrados, sus cuerpos estaban allí en los bordes, que únicamente, en los bordes de la vía, digo, que únicamente eran enterrados o iban al cementerio la clase privilegiada. ¿Esto es correcto? Sí, vamos a ver, vamos Sí, a dudoso, aclarar. sí. Dudoso porque no es que se abandonaran los cadáveres a la vera del camino. Ujú, Siempre se les daba sepultura. ujú. Lo que pasa es que muchas veces no se los sepultaba en el cementerio, Ajá. porque el cementerio sí estaba reservado para algunas familias, Ujú. para la oligarquía en ese momento, los que aprovechaban ese fabuloso hotel que se construyó en Uspallata, Bien. el Gran Hotel de Uspallata, Sí. y que por supuesto no podían acceder ni los obreros, los trabajadores, ni las clases, te diría, medias de Mendoza, tampoco llegaban al Hotel de Uspallata. Era muy exclusivo esto. Totalmente, porque se llegaba en el ferrocarril, todavía no se había desarrollado, digamos, caminos adecuados para llegar y no era barato, no era accesible a cualquier persona llegar. Ah. Entonces, los que optaron por vivir en Uspallata eran generalmente relacionados con el ferrocarril o con el turismo que empieza a haber, el turismo termal, con el hotel de Puente del Inca, Bien. con el de Cacheuta, que encuentran en Uspallata un excelente lugar, un clima espectacular para hacer de ese su lugar de estancia, digamos. Por eso sí había una diferencia, pero no me atrevería a decir que los cadáveres de los trabajadores o de los obreros Estaban se en la- dejaban en el camino, sino que muchas veces se los sepultaba hasta en su propio rancho, Ujú. digamos, en su propia casa. Perfecto. Desde la parte histórica, ¿no? Que a alguien se le corte la cabeza en esa época, ¿significaba algo? No acá. Desde la parte historia, ¿no? No, Mm, estamos... No. Históricamente el corte de cabeza es una sentencia. Ujú. Es una sentencia. Desde la Revolución Francesa es una sentencia, cortar la cabeza a quienes son culpables de un crimen, Ujú. de un acto contra la autoridad o una venganza. Una venganza. Total, una venganza. Ayer se lo pregunté a Diego, te lo pregunto a vos de la parte histórica. ¿Los ingleses eran bien vistos por los trabajadores en ese momento? O sea, ¿había un respeto para con ellos? Yo no sé si era respeto Ujú, o era miedo, ujú. o cierto temor, pero nos ubicamos en la época. Los capitales ingleses eran los que traían Bien, la el money. dinero. Exactamente. La money, Es decir, no el queda otra. Estado argentino, por supuesto, también, pero los préstamos eran con los bancos ingleses y Ujú. por eso al frente de las obras generalmente estaba un inglés. Eso es
absolutamente cierto. Perfecto. Diego, esto de la cabeza, ¿no? De que eso que aparezca con la cabeza, la mayoría que vos supiste o la investigación, ¿la mayoría se le apareció con la cabeza en la mano, aparece sin cabeza? Bien. En Uspallata aparece más específicamente, digamos, en ese departamento que en otros lugares de Mendoza. ¿Es ahí donde se aparece más seguido? Cuando tuvimos la oportunidad de recorrer Uspallata y de recolectar historias que fueron resumidas después en el libro, dejamos ver la heterogeneidad de versiones que hay alrededor del futre, ¿sí? Las resume muy bien una historiadora que se llama Videla de Rivera, en una publicación hecha en la Universidad Nacional de Cuyo, donde ella dice que hay tantas versiones del futre como personas que la cuentan, ¿sí? Se aparece con poncho, con el frac, con cabeza, sin cabeza. En algunos sectores lo llaman Mr. Foster, en otros futre, en otros recibe un nombre alegórico, ¿sí? El espectro, ¿sí? El fantasma, simplemente. Hay tantas manifestaciones como personas que lo relatan. Es muy heterogénea la forma en la que ha decidido este fantasma hacerse presente en la zona de la alta montaña. Por eso es tan, perdón. No, vos metete como quieras, Mari. Por eso Sentite es como en tu tan- casa, Mari. Es tan interesante Sí. la leyenda del futre, porque como decía Diego, para algunos es este señor inglés de frac elegante, para otros es un trabajador del ferrocarril que cobra su magro sueldo y se emborracha y cae a las vías y el tren le arranca la cabeza. Ah, eso no la hablamos. Ese es ayer. otro mito. Ah, ese Ese no, es- lo hablamos. Ese es No otro sabía de de los ese. Ese es muy interesante porque justamente, lamentablemente, Ujú. el alcoholismo era una de las formas de evadirse de muchos trabajadores, no solo argentinos, sino chilenos o ingleses, aquellos que venían casi esclavos, ¿no? Generalmente de raza negra, que venían en condiciones deplorables. Entonces el alcoholismo, como sucede en muchos lugares donde la miseria o la escasez y la falta de familia, porque muchos de ellos estaban solos. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que Estaban nos solos, contaban allí, ¿no? entonces es un problema. Entonces, bueno, esa es otra que charlábamos La del con tren. Diego. No, no, Volvemos La a la del tren. heterogeneidad de versiones. En este caso podemos encontrar a un futre vestido con un poncho. ¿sí? Exacto, Alguien de ahí ser el poncho. más Esta sería la autóctono. versión del poncho. Exactamente. Ujú. Exacto, tantas versiones como personas que lo vieron. ¿Y lo vieron? Ah, muy bien, muy bien. Y lo vieron, y lo vieron, y lo vieron. Vamos a darle la segunda parte. Le decimos a la gente que estamos en @NSN Canal 9 para que puedan participar de nuestro posteo y contarnos quién les contó esta historia, o si la conocían, o la están conociendo por primera vez en el programa. La segunda parte del informe especial en el cementerio, ¿dónde estaría allí enterrado Mr. Foster, el futre? Me dijiste, Pato, que acá hubo una luz de barro, ¿no? Que destruyó muchas tumbas antiguas, como la de Mr. Foster. Pero desde que pasó esto, ¿no? Hasta que se vuelve a crear nuevamente el cementerio, o que se vuelve a rearmar, ¿no había familiares que reclamaran, digamos, su tumba o su reconocimiento? Yo pienso que sí. Puntualmente de Foster no. Vos tenés en cuenta, Gonza, que él venía de Inglaterra. O sea, yo registro no tengo que haya tenido su familia acá, en Mendoza, en Argentina o en Chile. Creo que estaba solo, no tenía... no La tenía mayoría de familia, los mujer, ingleses, hijos. la mayoría de los ingleses que vinieron a planificar la obra del ferrocarril, venían por trabajo, venían a trabajar, venían por un tiempo determinado, mientras la obra se llevara a cabo. Muchos se quedaron viviendo, por supuesto, se habrán enamorado del lugar, habrán conocido a alguna mujer, habrán formado familia, seguro, lo más probable. Yo no tengo conocimientos de que él haya tenido su familia acá, no lo tengo porque la historia de Foster o del Sí, futre sí. es muy
limitada, o sea, está toda la parte histórica, de que se sabe, bueno, que estuvo acá, que se lo enterró acá en Uspallata, y toda la historia de cuando él viene desde Londres a trabajar en el ferrocarril. Pero de ahí más, lo que a nosotros nos ha concentrado mucho es sobre todo la leyenda que se ha generado con la historia de Foster, del futre. Le vamos a llamar ya bien Futre. mendocino, Se el llama futre. Claro, claro. Ya saben, Claro. ya saben que Ya se sabemos llamaba quién Foster. es. Pero justamente la historia del futre se hace muy popular por la leyenda en sí. O sea que en la parte histórica es muy poco lo que se sabe. Se sabe dónde murió, que es lo que estuvimos viendo. Se sabe cómo muere y se sabe que se lo entierra acá, pero más que eso no hay mucho más registro de la historia de él, Pero porque él entonces, era ¿cómo, uno cómo- más. cómo pasamos? Digo, estoy tratando de recolectar todo lo que aprendimos, ¿no?, de él en el día de hoy. Pero, ¿cómo llega acá? Porque me imagino que alguien lo habrá enterrado. Alguien habrá dicho quién fue. ¿Fueron los mismos empresarios del ferrocarril? Sí, totalmente. Sí. Lo que la gente que lo traslada al cuerpo de él desde las cuevas hasta Uspallata eran los mismos empleados del ferrocarril, los empleados de jerarquía del ferrocarril, que deciden traerlo y sepultarlo en un lugar que tuviese mucho más importancia que dejarlo al costado de la vía, del cobertizo del ferrocarril donde lo asesinan. En realidad por eso ellos lo terminan trayendo en qué condiciones, y con las zorritas que se trasladaban por la vía del ferrocarril, lo trajeron hasta acá, hasta la estación de Uspallata, y de ahí lo habrán trasladado hasta acá para darle una sepultura un poco más digna que a un empleado común del ferrocarril. Me imagino porque el futre se habla de que fue asesinado, que le cortaron la cabeza. Sí, las versiones que estábamos... La versión que estuvimos hablando durante todo el sí. día, ¿no? Pero, ¿cómo traen eso, digo, los empleados? ¿Cómo traen la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro? Se me vienen muchas preguntas con respecto a esto, porque digo, no me imagino que más allá de traerlos y enterrarlos, la impresión que le da a un empleado traer las partes de un cuerpo. Mira, ¿Fue así? ¿Lo traían por partes? La verdad, nunca me puse a pensar en el tema, pero un poco poniéndome en lugar de esa gente, Sí. estuvimos hablando durante el día de hoy de la cantidad de gente que murió durante los años que se construyó el ferrocarril, trabajos terribles, sumamente peligrosos, con dinamita, poniendo puentes, haciendo túneles que morían. Yo creo que la gente ya un poco se había acostumbrado a que, no te digo que todos los días, pero a menudo moría uno, caía uno y se lo enterraba. O sea que esta cuestión de haber trabajado con dinamita, con voladuras, con cosas en abismos, como fueron los puentes del ferrocarril, yo creo que las muertes por accidente tienen que haber sido nefastas. Entonces las condiciones de los cadáveres que podían recuperar para enterrarlo, yo creo que ninguno de esos cadáveres tiene que haber estado en muy buenas condiciones. ¿A qué voy con esto? Y estaban duchos. Yo me imagino que ya estaban duchos en ver algo que para nosotros hoy sería letal, sí. Encontrarse un hombre sin cabeza, con la cabeza al lado del cuerpo, no debe ser nada agradable. Pero yo creo que ellos ya tenían una cierta rusticidad. Yo creo que, y sí, yo creo, Gonza, esto era así. No te digo que todos los días, pero era común que alguien cayera. Como el trabajo de la minería también. En las minas también ha muerto mucha gente. Y en la obra del ferrocarril murió pero una cantidad de personas impresionante. Entonces yo creo que ella era un poco más de uno más y trasladarlo, porque es así de frío, pero para los que están acostumbrados a eso, yo creo que no había más que hacer, solamente enterrarlo. Así que bueno, yo la verdad que no me he puesto a pensar en qué condiciones lo habrán traído, pero no debe haber sido muy agradable, me imagino, ¿no? Total. Aquí está, el informe especial que realizamos, fuimos hasta Uspallata, todo el equipo de producción de Canal 9, para llevarles a ustedes esta historia, este mito, esta leyenda, que siempre se habla, pero que poco se muestra. Y hoy estás viendo todo, el paso a paso de lo que ocurrió con Mr. Foster. Desde ayer hasta hoy recorrimos los lugares, primero donde lo habrían asesinado, luego donde estaría enterrado, que es el que acabamos de ver.
Y la pregunta es clave, ¿no? En esa época, porque me imaginaba a larga distancia, ¿no? Que recién Marita Sí. habló de un cementerio muy exclusivo, hasta donde estaban trabajando. Claro, la pregunta que le hice a Pato fue, no me imagino a los, si fueron los empleados, ¿no? En este caso, de llevar la cabeza, el cuerpo en un, ¿cómo se llama? En una Zorrita. zorrita, perdón, dijo, una sí. zorrita hasta allí. Y además que lo dejen pasar en ese momento, Muy que tenebroso. nadie le pregunte nada. Yo Un creo que horror. tiene, a ver, creo que tiene mucho que ver con la leyenda. bien, No sabemos, no. no sabemos cómo llegó. No sabemos si llegó, como decía Diego aún más temprano. No, no sabemos. Esto es parte del imaginario colectivo. Total. Esto de tratar de cerrar la historia, de que tenga un cierre esa historia. Está enterrado ahí, es Mr. Foster. Y en No ese sabemos. momento, nos vamos a ese lugar, Marita. Sí, nos sí. vamos a ese lugar, nos vamos a ese lugar. Digo, acompáñame en esta imaginación de ir al lugar. Y digo, ¿era normal que se los lleve, digamos, si yo asesiné, digo, empleado? Me imagino, bajos recursos en su totalidad. Personas solas, lejos de su familia, lejos de sus hogares. Asesinan al hombre que era importante en esa época. Uno de los, creo que el hombre más importante es Uspallata en ese momento, ¿no? Junto a los hermanos Clark eran Sí. Así los es. hermanos importantes. Muy influyente. Muy. Digo, me voy a arriesgar empleado, ¿no? Que lo maté, lo asaltamos, lo matamos. Me voy a arriesgar a llevarlo a un cementerio exclusivo. Históricamente me parece que no Es que no tenían ese coraje los empleados, ¿no? A Históricamente no tenemos Pruebas. pruebas. O sea, la ciencia histórica necesita para decirte, hicieron tal cosa, lo llevaron. Pruebas no hay. No hay. Pero digo, no es normal. Yo me pongo en Sí. el lugar, lo desaparezco. Desaparezco, claro. Sí. Desaparezco el cuerpo, la cabeza o lo que sea. Pero Existen digo, mitos. históricamente, Mari, no había como una sumisión por parte del empleado, digo, porque, digo, bueno, vamos a la había- historia, al contexto ese. Los empleados Sí. esclavizados, Sí. ¿se animarían, no? A hacer eso con el jefe, con uno de los de una de las partes más importantes de Uspallata, viniendo de otro lado, jefe, dueño, él les daba el sueldo, les sí. pagaba el sueldo, ahí están, no me salía, les pagaba el sueldo. En ese momento, no hablamos de empleados, me voy a hacer el contexto, de empleados sumisos, Por supuesto. no se iban a arriesgar a que los maten por haber matado a otra. Por supuesto. Por eso te decía Sí, que no sí, sé sí, no. eso de que lo lleven Ujú. hasta el cementerio con la cabeza, sin la cabeza, no sabemos cómo. A mí me parece que No, no me cierra. no Ahí te se cierra. empieza a desdibujar la realidad y aparece Exacto, el eso mito. es. ¿Sí? Eso es. No cierra la historia desde lo documental, desde lo registrado, ¿sí? Pero se alimenta de esa falta de información justamente el mito. Un mito que yo me pongo en situación de lo Sí, que vos estás planteando. Soy un obrero que transporta a un Sí. cuerpo con una cabeza al costado. Un ¿sí? cuerpo y una cabeza importantísima de la época. Sí. O sea, no era Ya- cualquier. Claro, ya esa situación está un poco desdibujada de la realidad. Sí. ¿sí? Las personas que lo pueden haber relatado, como veíamos recién en el informe, eran ingleses, criollos o chilenos también, Ujú. que estaban exigidos en su trabajo. Ahí comentaban en el informe que se tenían que trepar montañas, subir arneses, transportar. ¿En qué se refugiaban? En el alcohol. Todas las historias que pueden surgir a partir de una persona que está emborrachada, de yo llevé el cuerpo, estaba la cabeza puesta en el costado, se empieza a desdibujar la realidad, aparece el mito. Y en esos contextos de jerga, de una guitarra, del alcohol, empieza a trasladarse la historia del futre, ¿sí? a las diferentes regiones de Mendoza y después de la Argentina. El futre es una de las leyendas más difundidas del oeste de la Argentina. Y me Draghi imagino- Lucero lo dejó constatado en Bien. en un libro que escribió acerca del futre. ¿sí? Perfecto, digo, el alcohol también necesario. Tuve la oportunidad no conocí a Uspallata, tuve la oportunidad de conocer realizando este informe y nos tocó día de mucho frío. Entonces, digo, me imagino en esa época el frío que hacía, digo, el alcohol también acompañaba Totalmente. tanto a los empleados como a los que estaban a cargo de ellos. Acompañaba como para que no tengan tanto frío, ¿no? Para que se calienten un poco, porque la verdad es que hacía mucho frío. Un alcohol que estamos hablando de que podía llegar uno a hacer cualquier cosa. Digo, esto de estar alcoholizado y que lo atropelle un tren, Sí. esto de matar a tu patrón. Digo, podría haber pasado muchas cosas. Vamos a la última parte del informe especial.
y lo estamos desarrollando con vos, este informe. El Futre, por primera vez en la televisión, hablando de este personaje que fue leyenda, que es leyenda en nuestra provincia. Vamos a la última parte, señor director, cuando usted quiera. Hizo de que la gente tuviese, que le dé un poquito de miedo, de esa sensación de que él empezaba a vagar su espíritu buscando a quienes lo habían matado, que le habían robado el dinero. Entonces yo creo que tiene que haber sido en el mismo momento, o sea, poco tiempo después, pocos años después, que empezó a surgir la idea de que él aparece montado en su caballo con las riendas en la mano izquierda y con la cabeza en la mano derecha. Tenía, Sí. digo, en su momento, ¿se desquitaba con la gente que trabajaba, digamos, en el ferrocarril o era con el pueblo en sí? No, yo creo que siempre estuvo bien relacionado al ferrocarril. Y esto un poco de asustar a la gente del ferrocarril, lo estuvimos hablando, porque toda esta historia, esta leyenda, Sí. era como para que la gente no abandone sus puestos de trabajo en el ferrocarril, porque eran trabajos tan duros, yéndose, y sobre todo de noche, para que no se dieran cuenta los capataces que abandonaban el puesto de trabajo. Entonces un poco, yo creo que en el mismo momento empezó a circular la leyenda del jinete sin cabeza, para que la gente tuviese miedo y no se apartara de los campamentos y no se fuese solo a la deriva por la vía, por la montaña. Claro, O sea, un especie poco como de fue temor. un poco para retenerlos, para que no Total. se escapen. Total. Pero fue así la historia. Yo creo que muy poco tiempo después ya la historia empezó A expandirse. a expandirse. Sí, ¿dónde se empieza más a expandir? Digo, porque llega todo lo que es Uspallata y luego empieza a correr rumor, porque imagino en esa época, venir hasta acá era complicado, era lejos, complejo, ¿no? De la ciudad de por supuesto. Mendoza, Sí, ¿no? sí, muy complejo. ¿Cuándo llega a la ciudad de Mendoza, digamos, a recorrer todo Mendoza este mito? Porque Mirá. primero se habla acá como un pueblo y después... Yo creo que por la fuente, una de las fuentes es Draghi Lucero, que escribe parte de los cuentos. Yo creo que sobre todo en la década del 30 tiene que haber empezado a surgir mucho más la historia para el lado de la ciudad, para el lado de Mendoza. La verdad que no tengo una fecha exacta de cuándo empieza a surgir Sí. en Pero me Mendoza, refiero mucho pero como que después. quedó mucho de historia de él en la zona de montaña. Muchas de las historias que se han dado a conocer es de los soldados que están haciendo guardia en un punto estratégico de guardia y que dicen que lo han visto aparecer al Futre alrededor de los regimientos dando vuelta por Uspallata. Aquellos que lo conocen, les contamos que acá cerquita es el entrenamiento del servicio militar. Claro, de los campos militares de Ajá. entrenamiento, sí, sí. Claro, entonces- Y ellos han hecho mucho. Muchos militares han un poco alimentado la historia de las apariciones del Futre. Sobre todo yo creo que cualquiera de los soldados que mandaban solo haciendo la colimba a los 18 años en un puesto de seguridad solo en el medio de la montaña de noche, yo creo que tu imaginación debe explotar. Total. Y Pero vos los sabés- miedos por demás. No, me Entonces, imagino. bueno, un poco los registros que hay, los que se dicen que bueno, muchos soldados lo han visto aparecer. Y vos sabés la otra duda que tenía, y la verdad es que no vi nada de acá. Muchos dicen que cuando se empieza a correr el rumor del Futre, empiezan a hacer como especies de santuarios al Futre. Yo acá todavía no vimos ninguno, no vimos nada, y esta es su zona, pero dicen que también hasta eso desapareció. Hay, digamos, no digo gente, pero gente que le conviene que no se cuenta tanta historia, que no se crea tanto en el Futre. Yo creo que hay gente que le conviene que esta historia sea cada vez un poco más tenebrosa. Más tenebrosa. Sí, yo creo que sí, pero Sí, me extraña cuando hablamos, en el programa, mucha gente en las redes sociales dice,
hay pequeños santuarios del futre, ¿no? Que se empezó así, después ya se perdió, ya no hay más. Mira, yo nunca vi, Ujú. nunca los vi. Sí. Sí lo he escuchado, pero Ujú. nunca vi. O sea, nunca vi. La gente que trabajaba en las estaciones donde reabastecían el tren de agua en el medio de la montaña, donde cargaba el tren agua porque era un tren a vapor, que estaban en una soledad total, ellos un poco también alimentaban esta historia, Ujú. de contar la historia de que cuando veníamos para acá para hacer la nota, viste que estuvimos parando en la Sí, zona de total, Potrerillo, total. también se lo adjudican al Sí. futre en la zona de Potrerillo, Ajá. pero en realidad es lo que vimos recién, de que la muerte, lo que se sabe concretamente en los datos históricos, que fue en la curva de la soberanía, en ese momento curva de los ingleses, ahí en los cobertizos de la cueva. Ahí donde muere, ahí donde lo matan, y después un poco que se ha expandido, se ve que cada vez que han querido un poco Eso. trasladar el miedo, se ha ido yendo Total. por toda zona de montaña. Porque ¿no? digo, por ejemplo, estábamos hablando, ¿no? del Gauchito Gil, estábamos hablando de San la Muerte o del Santo de la Muerte, y tienen como esa cosa de popular que la gente cree, y algo Sí. tan popular como el futre en nuestra provincia, y no encontrás santuario. Me dijeron, ojo, si vas a visitar el cementerio, vas a encontrar y no vimos ninguno. No, Ni siquiera en mira, la ruta, que vos decís, bueno, No, no he en la visto, ruta no, también. la verdad que yo, mirá que llevo años en la montaña, yo nunca he visto. Nunca he visto. Sí he escuchado versiones de todo tipo con respecto al futre, por supuesto, pero Sí. bueno, esto es lo que hace esto que sea cada vez más interesante, para que esta leyenda siga un poco trasladándose entre tantas generaciones. Estamos hablando del principio del siglo XX hasta ahora. Ahora, lo Entonces mismo. se ha ido trasladando y se ha ido adaptando, modificando, se lo Sí. han ido adquiriendo en distintas zonas, en distintos lugares, pero bueno, que estamos en la zona donde él lo enterraron, donde él estuvo, donde generalmente, seguramente vivió un tiempo en Uspallata, porque era la base de operaciones más importante que había antes de llegar a las cuevas, para mí de las cuevas, estamos en su zona. Última parte del informe especial que fuimos a realizar a Uspallata. Muchas preguntas nos van a quedar para desarrollar, pero te mostramos los lugares específicos que dicen que pasó el futre, Mr. Foster, acá en Mendoza. Y la pregunta, ¿no? La pregunta que se me viene, muchas preguntas, ¿no? Pero esta cosa de venganza. Muchos dicen que es un justiciero porque se va a vengar de aquellos, o se vengó de aquellos que le hicieron daño. Y estamos hablando de la clase baja, en este caso específico, en esta leyenda, que son, ¿no? los obreros, los Sí, de empleados, la los clase esclavos, trabajadora, la clase ¿no? trabajadora. Sí. Otros dicen que mucha gente va a pedir como justicia en general. Bien. Diego, vos qué sabes de esto? De este mito. La no presencia de santuarios ya Sí. habla mucho, ¿sí? Eso también, ¿no? Sí. Esa es como la pregunta. Porque, ponele, a ver, si estamos hablando del Gauchito Gil, es un santo popular también, no reconocido por la Iglesia Católica, pero sí por el pueblo. San la Muerte lo mismo, no es reconocido por la Iglesia, sí por el pueblo, como santos populares. ¿Por qué el futre no? Debe decir Mr. Foster, el futre no. La leyenda del futre no está vinculada a algo religioso, está vinculada a un evento aterrador, Bien, ¿sí? bien. A un asesinato, a algo malo, Bien. algo que implica cortar la cabeza Sí. a alguien, ¿sí? Probablemente los que busquen el futre y busquen su energía y busquen su misterio, Ujú. lo buscan por cuestiones no tan nobles, lo buscan pidiendo vengarse de alguien, ¿sí? Lo buscan por algo más tenebroso, ¿sí? El futre, la leyenda del futre, a diferencia de estas otras que vos nombrás, es tenebrosa, es misteriosa y tiene muchas versiones, ¿sí? Muchas, a lo largo de todo Mendoza y a lo largo de toda la Argentina, te comentaba. Sí, y el sí. objetivo es el miedo. Por eso sí culpemos a la noche. Yo Sí. creo que Sí, culpemos. la noche tiene mucho que ver con el miedo, con el temor, con el sentir al futre. Hay muchos
que no lo han visto, pero han escuchado el caballo. Mm, Mi hermano hizo el servicio militar en Uspallata. ujú. Y él nos contaba que a la noche, a los que llegaban y le tocaban guardia, una de las bromas era hacerles ruido a la noche, como de galope, Ujú. y era el futre. Es decir, fíjate cómo se utiliza esta leyenda para crear miedo. Y a mí me parece que por eso no hay santuarios. Yo tampoco he visto nunca, Nunca. ni he leído en ningún lado que haya santuario al futre. Sí a los héroes populares, porque el gauchito Gil, Sí. la difunta Correa, son personajes de leyendas Ujú. también, porque no son históricamente comprobadas, pero que le han dado algo al pueblo. Mr. Foster al pueblo no le dio nada, Le quitó. Muchos hablan de le que quitaba, le quitó. le quitaba, Ujú, porque el salario era magro. A ver, ujú. históricamente los salarios que pagaban a los obreros no Ujú. tenían nada que ver con el trabajo que hacían. Ya lo relató Nuestra estupendamente, guía de montaña, Pato, le mandamos un beso. exactamente, muy bien, pero estaban permanentemente con posibilidades de morirse, realmente. Y los salarios no alcanzaban para nada. Esa explotación de la que hablamos con la revolución industrial, todavía no había sindicatos, es decir, los obreros no tenían derechos. Entonces sí tiene que ver con esto, con la justicia, con exigir justicia, ¿no? Bueno, es para hablar mucho de Ay, para esto. hablar mucho y nos estamos quedando sin Sí, tiempo. sí. Ay, ay, ay. Quiero hacer una tercera parte. La verdad es que nos alcanzó, pero bueno, seguramente los vamos a tener la semana que viene con... fuimos a hablar, también fuimos al lugar también de los hermanos Clark, donde Bien. trabajaban los hermanos Clark, dirigían, más que nada porque trabajaban la gente Exacto. esclava, los empleados. Vamos a hablar de los hermanos Clark, importantes para Mendoza también. Así que los voy a invitar a los dos. Tienen la cita la semana que viene, así les digo. Diego, Aceptado. un libro donde habla de todo. Un libro que habla de todo, un libro que habla de mitos, leyendas recolectadas a lo largo de y a lo ancho de nuestro territorio provincial. Un libro que ya tiene su canal de venta físico. Ujú. Se trata de la librería Foschi de la sexta sección, Ujú. en la calle Fader. Ahí vamos a estar vendiendo el libro, ¿sí? Eso sería como el canal de venta más formal Perfecto. que la sociedad mendocina lo está reclamando. Ujú. El ¿sí? terror en Mendoza. El terror en Mendoza es el libro. Tenemos nuestra vía de compra a través online, Ujú. pero la sociedad mendocina Perfecto. está reclamando Y la si no, lo venta pueden encontrar física. en Instagram, ¿no? Como la 13ª compañía. Así es. Exacto. Está en Instagram.